a permitir quitarme esto. Y como yo juego en casa, por decirlo así, porque la última vez que estuve aquí estaba en una clase del teatro del barrio, de la Universidad del Barrio, el 9 de marzo de este año, justo el día que empezó, entre comillas, a asustar la cosa. Éramos aquí, no sé, 12, 14 personas, el lunes después de la manifestación del 8 de marzo, y ese fue el día que la presidenta anunció que iba a tomar algunas medidas y estamos aquí muy solitos y bueno, pues han pasado 8 meses y yo me alegro mucho de veros aquí. Y en un momento como este, en el que, bueno, pues aparece este libro que tiene que ver con un aniversario, con que hace 20 años que se exhumó una fosa en un pueblo del Bierzo y con muchas cosas que han ocurrido desde entonces, ¿no? Y que están ocurriendo, ¿no? Ahora mismo estamos en un proceso en el que el Gobierno va a trasladar un anteproyecto de ley al Congreso para ver qué políticas de memoria lleva a cabo. Y bueno, pues yo estoy muy bien acompañado, además, me he preocupado de eso. Aquí está Olga Rodríguez, periodista, voy a decir leonesa, y amiga de muchos años. Hace poco rescaté una foto del año que nos conocimos, que fue el 2004. Nos conocimos en la noche del Pásaro. Iba yo andando con Fernando, que anda por ahí. Y aquí está Juan Carlos Mestre, que como él dice, él y yo somos amigos antes del tiempo, porque nuestros abuelos en el Bierzo de los años 30 eran casi vecinos, amigos, y bueno, compartían muchas cosas. Y yo comparto con él y con su abuelo la tristeza que le produjo a su abuelo el asesinato del mío, ¿no? Que es realmente la razón por la que estoy yo aquí, que es una explicación del peso que tiene el pasado sobre el presente, ¿no? Han pasado 84 años y bueno, aquí estamos, ¿no? Quienes quieren mandar esto a siglos de distancia hacia atrás, ¿no? Como si de lo que estamos hablando fuera de algo lejano. Bueno, pues no tienen más que, o no están haciendo nada más que el ejercicio de una estrategia política. Yo recuerdo el diario El País en el año 2000 publicó voy a poner una foto de mis abuelos, están aquí. El diario El País publicó un suplemento el 20 de noviembre que se titulaba Aquella lejana dictadura, ¿no? Que representaba perfectamente ese ejercicio de querer decirnos que ese pasado está pues a años luz de este presente, ¿no? Y bueno, pues estos días estamos viviendo perfectamente cómo ese pasado no ha dejado de pasar, ¿no? Y es precisamente de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? De si hay alguna manera, o en parte, de que ese pasado pueda dejar de pasar o pase de otra manera, ¿no? Entonces va a empezar Juan Carlos, al que voy a volver a agradecer su presencia. Luego lo hará Olga y luego yo voy a comentar un par de cosas, algo de la ley, y si alguien quiere hablar, expulsando poco aire al hacerlo, pues se permitirá. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Hace ya muchos años que Emilio Silva nos enseñó a muchos de nosotros que la falsificación de los sueños pendientes de ser soñados solo podía conducir al melancólico desastre de una democracia impura. La falsa utopía de habitar un mundo más justo sin que nos acompañaran en él los justos antepasados de la memoria. No existe posibilidad alguna de construir ningún acto de pensamiento crítico contemporáneo al margen del relato de la historia y las ciencias sociales que estudian los sucesos del pasado de la humanidad. La crónica acumulativa de los hechos y procesos que constituyen la escritura de lo múltiple y acumulativo de los discursos de civilización, cultura y barbarie que determinan el tiempo presente y los horizontes significativos del porvenir.
La historia, el término del que deriva etimológicamente el verbo griego investigar, implica también desde los tiempos homéricos la figura simbólica de un saber, la del testigo y la del juez, la del que se hace presente para ejercer el derecho al recuerdo y la del que asume ante la cervantina madre de la verdad la memoria. La valoración ética de cuanto debería ser la conducta frente al espejo civil, imagen igualitaria de todas las diferencias de la persona. No existe posibilidad alguna de rehuir el pasado como constructor esencial y configurante de toda la experiencia humana. El intento de hacerlo no constituye un acto inútil, sino una negación en términos absolutos de la conciencia y la identidad cultural de los pueblos y de las comunidades de imaginación. Cuanto fue lo antepasado que llega hasta nosotros, articulado en forma de convivencia y manera moral de estar en el mundo, es decir, el modo en que los seres humanos nos hacemos cargo unos de otros y asumimos la responsabilidad de ser los garantes de la dignidad colectiva de la condición humana. Sin embargo, olvido y memoria aparecen ante nosotros como una aparente decisión de la voluntad, una opción que pudiera desplazar de la existencia la realidad objetivable de acontecimientos determinantes. Precisamente aquellos donde las tensiones ideológicas y la gestión política de los asuntos públicos han devenido en fracturas irreversibles de la dialéctica social. Como si tratase de eludir la zona del conflicto y elevar sobre el vacío del sufrimiento y la bestialidad de los actos de fuerza una visión neutral del tiempo presente, la casa sin cimientos de la mendacidad, donde parecieran no caber por ausencia en el relato dominante la figura de la víctima, la figura del inocente y, por tanto, la consecuencia que se pretende borrar, la responsabilidad del verdugo y la responsabilidad del victimario. Hace ya mucho tiempo que Emilio Silva nos enseñó a darnos cuenta de que el tiempo carece de importancia mientras esté pendiente la restitución de justicia como deuda a los que ya solo viven en el recuerdo intacto de su tiempo. La memoria no es una elección, sino un imperativo categórico, una facultad de naturaleza inherente a la condición humana, y su amputación como ejercicio primordial de la conciencia constituye la consumación inicial del discurso autoritario, la negación de la identidad del que difiere, el asesinato de la conciencia del individuo, el delito criminal y abominable de suprimir el recuerdo biológico, la recordación emocional y la remembranza de cuanto nos constituye sinápticamente como sujetos de memoria. El intento de extirpar la memoria individual y colectiva de los procesos sociales constituye una perversidad dialéctica comparable al exterminio de la conciencia y la aniquilación moral de la persona, la pérdida definitiva de todo respeto por la condición humana, la agonía de los seres privados de memoria, de los pueblos desposeídos de su pasado, del duelo negado a los dolientes y de la privación última de su ya única existencia en el recuerdo de los muertos. Se acepta, si acaso, la metamorfosis de las víctimas en sublimación de la retórica política, su desviación museográfica, pero nunca desde el discurso del poder se apuesta por la comparecencia de quienes continúan siendo excluidos. El desaparecido, la persona real, sus restos físicos en las fosas comunes,
la exhumación del definitivo testigo de la nobleza humana tantas veces suplantado por lo irrepresentable de los arquetipos generalistas de la cultura de masas y la inocua, aunque temporalmente persuasiva propaganda partidista. Otra formulación revisionista y humillante del olvido como inaceptable eufemismo de la reconciliación. Junto a Emilio Silva, muchos supimos que la lectura de la exaltación artística e intelectual de los relatos de testimonio y memoria no puede, no debe desplazar jamás a aquello que es lo olvidado en sí mismo, el dolor no anónimo de las víctimas, que sigue habitando la casa sin épica de la prohibición del recuerdo. Las cunetas donde yace la tragedia, las fosas comunes donde permanecen en su única esperanza de reparación los veraces, los incuestionables testigos con nombres y apellidos y sueños de la historia civil de nuestro país. Es, paradójicamente, ese definitivo y atronador silencio que desciende sobre la ciudadanía de los masacrados la voz que habla más alta. La honradez y la dignidad de principios democráticos que no han muerto, la que aún podrá enfrentarse con su indeclinable valor ético a la amnesia del poder político, a la indecente incredulidad de los cómplices del negacionismo, los copartícipes por dejación de responsabilidades del gran encubrimiento de un mal, la impunidad de los verdugos y la no reparación de las víctimas. La memoria no es un compromiso, sino un modo de asumir el estado natural, biológico, de la búsqueda de una identidad, ya sea esta política, cultural o de género. Una manera de integrar al testigo en ausencia como pieza acusatoria en el proceso contra el daño y la calamidad absoluta. Recordar es asumir la proximidad y participar así en la reconstrucción ética del sujeto, personificado en la figura del débil, del humilde inmolado que sigue residiendo en la noche civil de la historia. Hace décadas que este hombre, Emilio Silva, se dio cuenta de que no bastaban las viejas palabras para contar el nuevo sueño de la memoria con el que regresar a los días de la promesa y el aplazamiento de lo justo, para devolver a la vida en la remembranza de la dignidad civil a quienes tan ejemplarmente la defendieron e hicieron, como en nuestro país, causa común con las aspiraciones progresistas y democráticamente renovadoras frente al viejo y corrupto régimen monárquico de la Segunda República. Si execrable es la denegación de auxilio a las víctimas, aborrecible resulta el inútil intento de hacer invisible su comparecencia como testigo moral del daño. Su presencia es imborrable como categoría ética en el pensamiento contemporáneo y cualquier discurso que pretenda desalojarla de la reflexión humanista como causa aún pendiente no hará otra cosa que mostrar la obscenidad política que pretende negar la responsabilidad del autoritarismo ideológico en los mayores estragos del pasado siglo, el fascismo, el nazismo y el sicariado de su no menos atroz vertiente hispánica, el franquismo. La negación de los discursos políticos de memoria conduce a la irrealidad, a la aparición sin causa de lo monstruoso, en suma, al enloquecimiento por simplificación de la pesadilla, al destino de un padecer por lo en apariencia no ocurrido. He ahí la perversa argucia del fascismo, la intemperie jurídica de la ciudadanía
ante la normalización del crimen como hábito ilícito y aberrante costumbre del Estado. La herida, incurable en el recuerdo para Primo Levi, solo puede ser exorcizada en cuanto naturaleza irremediable de la ofensa. A través de su nominación, mediante el esclarecimiento y la continuidad de lo silenciado en la herencia del habla de las generaciones futuras. No se destruye el cuerpo simbólico que genera la idea. No se disuelve en la nada la fraternidad y el amor de lo que solo pudo sobrevivir en los imaginarios del sueño que siguió vivo dentro de otro sueño. La reparación de lo justo en el lugar donde aún no está la justicia. Un país solo no es una patria. Una patria es, amigos, un país con justicia. Escribió hace más de 50 años el poeta Antonio Gamoneda. No hubo justicia, y la única patria capaz de configurarse como casa común de la piedad frente al desprecio por el pasado enterrado, sigue siendo, ante el desafío crítico de la conciencia, la patria de la memoria. Las voces de la tierra, la deuda de abjuración contra la iniquidad que pasa de forma insoslayable por el repudio del olvido político y el aborrecimiento de sus formularios, abogando por la activación del más soberano de los mecanismos, la memoria, la conmemoración civil que posibilite el descendimiento de la razón democrática hasta la soledad infinita de las víctimas, devolviendo el eco nunca apagado de sus principios a la asamblea de voces y palabras con las que seguir profundizando el porvenir de la sociedad democrática. Emilio Silva, quien me enseñó cuanto yo pueda decir aquí esta noche, nos habla de la memoria como un fin en sí misma, pero también como herramienta constructora de porvenir. No es posible eludir ese encargo de seguir oyendo su demanda de socorro sin convertirse, por indiferencia, en cómplices de las tragedias pasadas. Imposible aceptar el silencio y su sufrimiento inútil sobre el exterminio de una generación que constituyó el episodio más solidario, esperanzador y noble de nuestra historia republicana y su significativo proyecto de emancipación de las clases populares frente al nepotismo ya incorregible de sus castas dominantes. Es el dolor del otro el que identifica el sujeto ético con su semejante en la diferencia, como fue el mal por el mal que condujo a la aniquilación del prójimo que disentía, siniestro rasgo identitario de la barbarie franquista. No confrontación de sentido, no el eufemismo de un falso enfrentamiento fratricida, sino la masacre como método para la asunción del poder. El paroxismo máximo, la guerra, la violencia y el asesinato como fundamento de la práctica ideológica del fascismo. Es aterrador pensar en las toneladas de silencio que cubren la memoria de los cientos de miles de demócratas ajusticiados por sus ideas en nuestro país. E injustificable la complacencia de esa aceptación tras el adoctrinamiento de la llamada transición política desde las alcantarillas del viejo régimen al vergonzante olvido de la memoria colectiva. El viviente pensamiento de cuantos siguen yaciendo aún a día de hoy en las cunetas del Estado español. Toda la crueldad del que ningún artificio narrativo será capaz de dar cuenta. Toda la individuación que la irresoluble pérdida como máximo dolor de la muerte, toda la sofistería política bajo la que permanece amordazada la voz de los ausentes, el argumento
inevitable de la razón de las víctimas. Lo que Emilio Silva tuvo enfrente, como tantos de su historia familiar, fue el muro de una sociedad amnésica, la esclerosis de aceptar la costumbre como la más reaccionaria modalidad del acomodo, la proposición monstruosa de olvidar quién somos y de dónde venimos, primera condición para el ficticio de normalidad del relato neofranquista, en el que la víctima ha de ejercer clemencia de juicio para con el verdugo. El discurso de la tolerancia jamás puede confundirse con la condescendencia que pretende alterar los términos éticos de la víctima y los victimarios, y en el que éste pareciese otorgar al sufriente, la viuda, los huérfanos como figuras emblemáticas del padecimiento, la prerrogativa del perdón o la amnistía hacia lo culposo de sus actos. Antes, ha de ser necesario, imprescindible, que sobre toda la engañifa y metamorfosis de la socaliña política del pactismo, los responsables de crímenes de lesa humanidad asuman su incumbencia en el delito, la responsabilidad imprescriptible ante los sobrevivientes y los memoriosos en la heredad de la gran desgracia. De eso trata la memoria histórica, del modo de acoger a los expulsados del corazón del tiempo, de restituirlos al diálogo interrumpido por los actos de fuerza, de volver a dar sentido a sus vidas en la continuidad literalmente inolvidable de la honrada tarea humana. De eso trata este libro de nuestro amigo Emilio Silva, de la averiguación, de la búsqueda de la verdad de las víctimas y el acto de consolación que significa devolver a los muertos al lugar donde el resarcimiento pueda consistir en la custodia de su ya única justicia, el recuerdo activo donde vuelva a dar comienzo la vida. Ocurre alguna vez, sucede de tiempo en tiempo, que el pensamiento de una sola persona puede cambiar la mentalidad de toda una época, que el razonamiento de un solo individuo alcanza a imantar con su reflexión la mentalidad de las subsiguientes generaciones. Y adviene, tras ese hecho de inteligencia, una ampliación ya sin retorno posible de los espacios críticos del razonamiento. No hay otra redención para el lenguaje del silencio que el habla de la restitución de la memoria. Solo el pasado sabe lo que es profeso, el relato que el presente ignora. La memoria, como categoría transversal de todo el pensamiento filosófico y la ideología contemporánea, había sido desterrada del argumentario político de nuestro país bajo la artimaña no exenta de vileza de cifrar la reconciliación en el olvido de los vencidos. Digámoslo ya, eso es lo que ha significado en nuestro país el pensamiento crítico y los postulados dialécticos de Emilio Silva. Una enmienda irreversible a la atonía de 4 décadas de circunspecto parlamentarismo, colocando en el centro del debate político el tema sobre la memoria de las víctimas de la dictadura. Ajeno estaba aquel joven que buscaba la tumba anónima de su abuelo en las tierras rojas del Bierzo, que al exhumar sus restos de la fosa de Priaranza estaba abriendo la mayor causa de dignidad de nuestra reciente historia civil. Y accediendo a una verdad incontestable, hacía comparecer a los testigos irrefutables de la historia, las víctimas del franquismo. Esa fue la anticipación de conciencia que, no prevista en el decurso del posibilismo democrático, vino a poner en pie con toda la plenitud de su
trascendiente sentido la razón de ser de la memoria, como constructor configurante y ya insoslayable de nuestra vida política, de su presente y, sin duda, de su futuro. No hay casualidad, hay causalidad, no azar sino relación de efecto, esa lúcida y generosa voluntad de trascender el sufrimiento de lo propio hasta convertirlo en vindicación colectiva. Iniciar el sueño de la memoria, entender, haciendo visible lo ocurrido, poner fin a la humillación de la más sutil maquinaria del bandolerismo falangista, el olvido de sus criminales tropelías. El olvido siempre en primer lugar de las personas, el olvido en consecuente lógica de la abyecta ideología que posibilitó y justificó el exterminio de cientos de miles de personas. Por estos agujeros en el silencio de Emilio Silva entraron en nuestro país, de regreso de un largo exilio bajo la intemperie de la tierra, las voces que faltaban en el coro laico de los bienaventurados, los millares de mujeres y hombres que ennoblecieron las páginas más dignas, hermosas y conmovedoras de la lucha por los derechos civiles a la felicidad. Obreras y campesinas, maestras del abecedario de la miel y la nieve, jornaleros de siega y comerciantes de ultramarinos, los humildes sastres de la melancolía del universo, gentes de toda condición, músicos del pueblo de la noche y poetas sin alba, todos los desaparecidos en la angustia, las incomprensibles huellas de su ausencia, la escritura de rememoración con la que Emilio Silva retoma las herencias de un diálogo interrumpido, este comienzo de otra edad en la luz, el pasado que permanece en nosotros como un acto de resistencia contra la muerte y también contra la deleznable tarea de cuantos atrincherados en el atroz entretenimiento de la mentira continúan negando la responsabilidad que atañe a toda sociedad frente al pasado oprimido. La memoria, escribió Michel Foucault, es el modo de ser de lo que ya no es. La gran mutación del pensamiento occidental, añadía el filósofo francés, se dará el día en que pueda pensarse que la reflexión sobre la memoria es al mismo tiempo una actitud con respecto al futuro. Amigas y amigos, concluyo. Este libro, que recoge una tan amplia como transversal reflexión sobre la memoria histórica en el contexto de la España de hoy, el blanqueamiento del franquismo, la impunidad de sus crímenes y las carencias democráticas que se extienden hasta el momento presente, constituye un balizamiento definitivo del espacio que ha de ocupar la memoria como conciencia atávica del ayer. Esa enseñanza del ejercicio de la libertad de pensamiento que sigue otorgando necesario sentido crítico a la defensa intelectual de la República, al ideario tan revolucionario como indeclinable de continuar abriendo agujeros de dignidad en la ignominia del silencio político. Gratitud, agradecimiento de los que ya no están y reconocimiento a los que contigo siguen caminando en busca del pueblo de la noche. Gratitud es la única palabra justa ante la ya insustituible conciencia que aporta tu libro al debate futuro. Un valor equivalente al de las palabras portadoras de su perdurable esperanza, la de quienes defendieron las más nobles ideas con las que construir hoy, quizás algún día, un país de justicia. Hay una consigna en las estrellas. La escribió Cernuda. Recuérdalo
tú y recuérdalo a otros. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y le pasamos la palabra a Olga. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer ver muchas caras conocidas y gente estupenda, y sobre todo es un placer estar aquí con estas dos personas maravillosas y poder presentar el libro de Emilio Silva, un querido amigo y un rompedor de silencios. Como bien dice el título del libro, Agujeros en el silencio. El libro en sí es un agujero más de los muchos que Emilio lleva haciendo desde hace muchos, muchos años, rompiendo el silencio impuesto por la impunidad del franquismo que pervive a día de hoy en nuestro país. Yo a veces cuando pienso en Emilio me viene a la cabeza la imagen de esa aldea gala de Asterix y Obelix, en la que, a pesar de todo, resistían contra un imperio, ¿no? Emilio, pasito a pasito, poco a poco, muchas veces con mucha timidez, ha hecho algo grandioso. Como sabéis, en este país se produjo una persecución ideológica sistemática contra aquellas personas que no apoyaron el golpe de Estado y que apoyaban la República y que pensaban diferente. Y en lugares como el lugar donde fue asesinado su abuelo o donde fue asesinado también mi bisabuelo, que fue en Castilla y León, no hubo guerra. Desde el primer día el golpe triunfó y lo que se produjo fue una persecución sistemática, casa por casa, pueblo por pueblo, sacando de sus hogares a gente cuyo único delito era haber defendido la democracia y la República. Eso se nos ha ocultado durante muchísimos años y ha pertenecido a la historia no oficial, a la historia oculta, a la historia subterránea que Emilio, a través de su compromiso y su trabajo, ha logrado sacar a la luz. Cuando yo era pequeña, yo sabía que mi bisabuelo había sido asesinado y era un desaparecido, pero no tenía idea de la magnitud de personas desaparecidas que había en este país. Recientemente tuve la suerte de entrevistar a Emilio, que fue una conversación maravillosa de horas para un medio de comunicación, y en él mismo me decía que ellos tampoco tenían conciencia de la magnitud de los crímenes que se cometieron por el franquismo. Yo creo que somos muchos, y Emilio lo ha explicado muchas veces, los que hemos crecido sabiendo que había cosas de las que no podíamos hablar y dentro de una psicología colectiva muy particular, ¿no? Que es la psicología colectiva que se crea en un país con una impunidad como la que tiene el nuestro. No somos explicables si no conocemos nuestro pasado. Yo no soy explicable si no conozco la historia de mi bisabuelo, el compromiso de mi abuelo, el sufrimiento o el dolor de mi madre. Y eso mismo le ocurre a nuestra sociedad. Y eso Emilio, de una forma autodidacta, como él mismo dice, y a través de esa voluntad de recuperar la memoria, lo fue entendiendo muy bien y lo ha explicado muy bien a lo largo de todos estos años. Emilio, y en el libro aparece, ¿no?, tiene un artículo que escribe cuando se entera del lugar donde está ubicado su abuelo, que además se entera de una manera casual. Él estaba en el Bierzo buscando historias de guerrilleros para una novela y alguien le dice un día, un amigo de la familia le dice un día: yo sé dónde está la fosa de tu abuelo. Y entonces van a buscarla y se encuentran con gente, también eso de por sí, son casualidades, ¿no? Porque si no os hubierais encontrado con ese que os dice, no, es que fue allí. Bueno, localizan la ubicación de esa fosa y con esa primera exhumación que se produce en el año 2000 se realiza un enorme primer agujero, o casi primer agujero,
en ese silencio impuesto por la impunidad del franquismo, que es el kilómetro cero de otra historia, de esa historia que han querido muchos que no sea nuestra historia oficial. Yo este verano visité, por primera vez, nunca lo había hecho, la fosa, o sea, el lugar donde estaba la fosa del abuelo de Emilio. Y hay una pequeña placa, ahí en un lateral de una carreterita, una placa pequeñita que lo recuerda. Y cuando estaba leyendo esa placa, me pareció que era el inicio de una historia diferente, de una historia prometedora, de una historia con cultura democrática, de una historia con cultura de derechos humanos. Y sin embargo está ahí, pequeñita. Tendría que haber peregrinajes para visitar esa placa, porque es el kilómetro cero de una historia que diferentes sectores de esta sociedad han ido construyendo y en la que Emilio Silva sin duda ha jugado un papel fundamental para ir rompiendo ese silencio, para ir rompiendo esa impunidad del franquismo y para intentar que esa historia subterránea y oculta, a través de la cual a muchos nos transmitieron de alguna manera que teníamos que callarnos, avergonzarnos, o que nos hicieron sentir que éramos molestos, no sabíamos muy bien por qué, ¿no? Porque teníamos historias que molestaban. Bueno, con todo ello ha ido rompiendo Emilio Silva a lo largo de todos estos años. En Ponferrada está la sede de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que él fundó. Yo tampoco la había visitado nunca y la visité este verano cuando fui a visitar la ubicación de donde estaba la fosa. Y también es muy emocionante verlo, porque es un lugar clave de nuestra historia democrática. Y sin embargo, bueno, está allí de aquella manera. Entras a una sala donde hay una pintada que pone «No hay justicia para estos crímenes». Y es allí donde las arqueólogas y los arqueólogos y los antropólogos pues llevan los restos que encuentran y los inspeccionan y los analizan. Es algo alucinante. Viene gente de toda Europa a verlo. Y aquí han sido muchos los que han querido que todo eso pase desapercibido y que no sea reivindicado. Dice Emilio que cuando los cadáveres aparecen, los crímenes no pueden seguir ocultándose. Y ese ha sido el proceso de su trabajo y del trabajo de la asociación. Todos aquellos que negaban la envergadura de los crímenes contra la humanidad del franquismo no han podido negarla cuando han ido apareciendo esos restos, prueba irrefutable de esos crímenes. Y Emilio Silva ha entendido, y entendió hace mucho tiempo, que no había que recuperar solo el significante, es decir, los restos de nuestros abuelos, abuelas o de nuestros padres o bisabuelos, sino también el significado. Y de esa forma han logrado conquistar un proceso de exhumación que es un proceso de humanización. Han logrado dar significado a lo oculto, desordenando el significado construido por las élites a su medida. Ese significado que ha permitido que los franquistas pudieran lavarse la cara. Todo empieza con esa primera exhumación por parte de la asociación y con esa exhumación de su abuelo, que tiene como precedente ese artículo del que os hablaba, en el que, titulado «Mi abuelo también fue un desaparecido». Y he ahí otra reivindicación de Emilio, conectando con una cultura de derechos humanos a la que él accedió a través de amigos argentinos y entendiendo que no se podía seguir usando el eufemismo de paseados y paseadas. ¿Qué es eso de paseados y paseadas? Entendiendo que aquellas personas que fueron asesinadas, desaparecidas, ocultas en cunetas, silenciadas hasta el punto de que algunos heredamos la sensación de que teníamos que hacer como que no habían existido, entendiendo que eso tenía que ser reivindicado con esa terminología, desaparecidos y desaparecidas. Y hubo gente que se lo recriminó. Después de ese artículo, que también es un kilómetro cero, mi abuelo también fue un desaparecido, y a través del cual además conecta, le telefonean antropólogos y
que le ayudan luego a exhumar los restos de su abuelo, pues tienen muchas más historias, ¿no?, a lo largo de este recorrido en el que muchas veces no ha querido estar en primer plano, pero que no se puede explicar sin él. Una y otra vez, si tú intentas explicar este recorrido de recuperación de memoria sin Emilio Silva, es totalmente imposible. En el año 2002, creo recordar, coge su cochecito y decide irse a Ginebra con su hija y su compañera de entonces y 2 niños más a visitar a un grupo de trabajo de Naciones Unidas para contarles cosas de aquí, para reivindicar a las personas desaparecidas, para conectar con Naciones Unidas. ¿Qué habría pasado si Emilio Silva no hubiera hecho eso? ¿Dónde estaríamos ahora? Una vez me contaba cómo entró en un juzgado por primera vez con unos papeles de Naciones Unidas a la vuelta, temblando de miedo. Porque el miedo también explica muchas cosas. Porque el miedo ha sido la protección de esas élites que han querido que perdurara la impunidad del franquismo. Y en un momento dado, Emilio y toda su gente y todo el equipo de la asociación entendieron que ese miedo tenía que ser su brújula. No era fácil, era jodido entrar en ese juzgado y hacer otras muchas cosas que hicieron después, temblando, sabiendo que podían recibir malas contestaciones o cosas peores. Pero entendieron que esa era su brújula, que cada vez que sentían miedo es que molestaban, y allá donde molestaban tenían que seguir hurgando y haciendo nuevos agujeros. Y entendió también que era absolutamente necesario, en todo ese proceso en el que impulsaron un montón de cosas, como el mítico concierto por la recuperación de la memoria en Rivas Vaciamadrid en 2004, entendió que había que construir espacios también al hablar. Y lo han ido viendo a través de los procesos de exhumación, en los que en los primeros días hay mucho silencio y en los que poco a poco empiezan a llegar familiares, vecinos, allegados, curiosos. Y al principio el hablar es un simple murmullo, pero poco a poco se va rompiendo ese miedo y ese silencio y hay gente que por primera vez habla a los pies de una fosa, por primera vez en décadas, contando su historia. Y otros y otras se animan a hacerlo también. Y por supuesto Emilio Silva ha entendido la importancia de luchar contra la equidistancia del relato oficial. Ha entendido que romper con ella no es solo hablar de las víctimas, sino que hay que hablar también de los verdugos. Porque si no, no tenemos la totalidad del mosaico. Necesitamos todas las teselas del mismo para entenderlo. Y para saber lo que fuimos, porque si no sabemos lo que ocurrió, no suenan las alarmas, porque no conocemos los precedentes. Y esto, ojo, explica muchas cosas de nuestro presente también. Emilio ha trabajado contra la amnesia oficial a través de ese proceso autodidacta del que él mismo habla, resquebrajando el miedo y entendiendo que necesitamos recuperar nuestra identidad para entendernos. Decía el poeta argentino Juan Gelman, también víctima de la represión de una dictadura, que un país sin memoria no puede tener un civismo sano. Y eso también explica parte de nuestro presente. No quiero prolongarme, primero porque me voy a emocionar, porque a Emilio lo quiero y además como ciudadana tengo tanto que agradecerle, que en fin. Pero permitidme que lea unas breves líneas de su prólogo en el que contextualiza todos estos artículos históricos que contiene este libro maravilloso y a través del cual se explica a sí mismo y se abre un poco desde esa timidez que tiene. Y dice, cuando era adolescente y le preguntaba a mi padre por el abuelo muerto en la guerra, él me contaba alguna cosa, pero siempre terminaba diciéndome con cierto tono amenazante que de eso no podía hablar fuera de casa. Así comencé a sentir una vergüenza inconsciente por pertenecer a una familia que había hecho algo que debía ocultar. Sin quererlo, desarrollé un mecanismo para pasar desapercibido, para no ser visto, para no ser escuchado. Durante años pasaba la noche sin dormir cuando iba a tener que presentar un trabajo en clase delante de mis compañeros. Era como si hubiera asociado hablar con ser descubierto. La primera vez que hablé en público delante de gente desconocida,
fue junto a la fosa de mi abuelo. Con un papel arrugado y una mano temblorosa expliqué quién había sido y qué había sido de su familia después de su asesinato. Fue una situación de extrema tensión, con un enorme nerviosismo, usando numerosas muletillas sobre las que aposentar mis nervios. 10 años después, cuando inauguramos una placa en el aniversario de la exhumación de la fosa y para celebrar la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, salió una frase de mi cabeza que me sorprendió cuando la pronuncié. Encima de donde un día estuvo la fosa, rodeado de gente, con mi padre y uno de sus hermanos sentados a pocos metros, dije: aquí nació mi silencio y aquí murió mi silencio. El silencio de Emilio ha sido el silencio de todo un país y la ruptura del silencio de Emilio ha sido la ruptura del silencio impuesto por la impunidad de nuestro país. Decía Eduardo Galeano que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo. Y el ejemplo de Emilio Silva es sin duda uno de ellos. Pero permitidme que cambie una cosa. Emilio no es pequeño. Emilio es alguien muy grande. Yo creo que quería decir mayor. Pero... Bueno, pues ya, ahora qué digo yo. Pero voy a decir. Porque se murió el silencio y desde entonces no he parado de hablar. Bueno, lo primero es dar las gracias a Juan Carlos y a Olga por estas introducciones que yo creo que explican muy bien el terreno en el que han nacido y se han movido estos agujeros, ¿no? Esta frase, el título sale de una frase que yo pronuncié, está por ahí Javier, que es un cámara que se animó a ir a Priaranza en el año 2000 a grabar todo lo que ocurría allí. Y gracias a eso, yo hace unos meses, revisando algunos vídeos, de repente me veo apoyado en un árbol, hablando frente a su cámara y mostrando mi deseo de que ese agujero que se está abriendo en ese momento, en esa cuneta, empiece a ser muchos agujeros. Y de ahí viene un poco el arranque de toda esta historia. Yo estudié sociología en la facultad de aquí de la Complutense y tenía un profesor, Jesús Ibáñez, que era, bueno, pues yo creo que de los cerebros más impresionantes que yo he conocido en mi vida, ¿no? Y siempre nos hablaba de que la misión de los sociólogos tenía que ser la de robarles el fuego a los dioses, ¿no? Para dárselo al pueblo. Y luego decía una frase que yo creo que explica perfectamente qué es todo esto de la memoria, ¿no? Lo que dicen estos militares, lo que responde el gobierno, lo que ocurre en una obra de teatro, ¿no? Él decía que una gran revolución es una gran conversación. Y añadía que es una gran conversación en la que se extrae al ser de las garras del valor. Esa gran conversación ha llegado hasta aquí y estamos, digamos, de alguna manera sumándonos a ella, ¿no? Y si miramos en la etimología, la palabra conversación es una cosa maravillosa, porque quiere decir reunirse para cambiar, o girar, o transformarse, ¿no? Y eso es precisamente lo que estos agujeros trataban de algún modo de restablecer, ¿no? Y es ese relato familiar, esa vergüenza. Yo he sentido vergüenza, yo he sentido mucha vergüenza de mí mismo por ser de una familia como la que era. O sea, ha sido determinante en mi vida haber pertenecido a una familia que era inferior, literalmente, ¿no? Era inferior en este país. Y no se podía hablar de eso, porque además la transición ya nos había hecho iguales a todos, ¿no? Ya no había inferiores, ya nos había reconciliado, que es conciliar dos veces, o sea, ya no se había conformado con conciliarnos, sino que había ido más allá, nos había reconciliado y ya no podíamos pedir más, ¿no? Porque ¿qué más podíamos pedir, ¿no? Estas familias. Claro que esos desajustes, cuando están en una sociedad, cuando están en un individuo, son fallas, ¿no? Que acaban manifestándose. Por algún sitio tienen que llegar, ¿no? Y este país ha sido muy anómalo en muchas cosas, ¿no? Y durante décadas se dedicaba a ser el campeón del mundo
en persecución de dictadores, ¿no? Precisamente para esconder todos esos crímenes, ¿no? Para esconderlos y presentarse ante el mundo como un país normal, ¿no? Ayer colgaba yo una cosa sobre estos militares que están ahora hablando, ¿no? Y un escritor decía debajo que, no, hombre, que esto pasa en todas partes, ¿no? Que esto pasa en todos lados, esto es lo normal. Pasa en Alemania, pasa en cualquier democracia. ¿Qué nos pensamos? Bueno, igual lo que no pasa, o lo que pasa en otras democracias, o en algunas democracias que son más intensas, más profundas y más sólidas que la nuestra, es que eso no se queda ahí, ¿no? Eso no se queda ahí. Es que no pasa nada. No pasa nada. Incluso a mí, estos días me molestan todos esos chistes de ven a fusilarme. Me molestan, porque me parece que la reacción debe ser mucho más dura con esta gente. Porque esta es una identidad que lleva destrozando vidas, destrozando cosas durante siglos, ¿no? Yo no conocía la historia, hace unas semanas, en un acto en Valladolid contaba Juan Carlos Mestre la historia de Blanca March, ¿no? Una mujer que fue desenterrada por la Inquisición, ¿no? Por ser de una familia judía, y fue juzgado su cadáver, ¿no? Venimos de un país que desenterraba a una persona 20 años después de haber muerto, y para saquear sus bienes, para justificar cómo se apropiaban de sus bienes, la sacaron de su tumba y juzgaron su cadáver. Y esa cultura, esa mentalidad no se ha ido, no se evapora. Se destruye cuando se hace algo para que no esté. Pero precisamente es lo que no ha ocurrido en este país. Y por eso el miedo a todos esos militares, en mi caso es real. Uno de mis mejores amigos de la facultad se hizo militar, le reventaron la cabeza por estar en la institución y yo dejé de hablar con él el día que me dijo que este país necesitaba otro Paco. Y yo le dije, mira, no tengo más que hablar contigo. Y es un oficial del ejército español que ha asimilado, no ha llegado con esas ideas allí, sino que para crecer en la institución, ha tenido que aceptar una serie de reglas del juego, ¿no? Lo mismo que uno puede ser un sacerdote cristiano de base pisando el suelo en Vallecas, pero si quiere hacer carrera en la conferencia episcopal, pues tienes que ir hacia donde tienes que ir, ¿no? Entonces, a mí todo eso me parece bastante más preocupante, ¿no? Como síntoma. Y no como síntoma igual de que vayan a venir aquí por esa puerta, ¿no? Pero esa mentalidad, cuántas cosas nos impide ser, ¿no? En cuántas cosas distintas nos impide pensar, ¿no? Hablaba yo de esta gran conversación, ¿no? De reunirnos para cambiar. ¿Cuánto esfuerzo hace este país en fabricar ruido, en que no se converse, en que nadie se reúna para cambiar, en gritar, en gritar, en gritar y en impedirnos pensar e intercambiar ideas, ¿no? Voy a leer un texto, porque en este libro también he querido hablar con mi abuelo, que está ahí en esa foto, es el día de su boda, eso es el 10 de enero de 1900, perdón, que me emociono, el 10 de enero de 1926. 10 meses y 8 días después nacería mi padre después de la foto. Mi abuelo, en el año 32, cometió la osadía de hacer un agujero en el silencio. Él vivía en Villafranca del Bierzo. Allá había un hombre, un gran aristócrata, Antonio de Carvajal y Álvarez de Toledo, que escribía unos articulazos políticos en una parroquial berciana a los que siempre respondía su eco, ¿no? Bueno, pues un día escribió un artículo burlándose de las personas que pedían igualdad, ¿no? Y lo inició con un verso que voy a leer de un poeta del siglo XIX que decía: igualdad oigo gritar al jorobado torroba, y se me ocurre pensar, ¿quiere perder la joroba o nos quiere jorobar? Y a partir de ahí él hacía una serie de reflexiones sobre lo estúpido que era reclamar la igualdad a una sociedad cuando en la naturaleza
si alguien miraba algo por un microscopio, nada era igual. Era una cosa antinatural. Y unos meses después él pedía que le contestara un escritor, pero nunca nadie le contestaba. Y unos meses después alguien se atrevió a ese silencio que sucedía a sus artículos, se atrevió a responderle, ¿no? Iba a leer un párrafo de esa respuesta, porque en parte esta respuesta le costó la vida a mi abuelo, ¿no? Y fue una de las causas por las que lo asesinaron. Él, además, se dirige muy cervantinamente, por decirlo así, al aristócrata, que era el segundo hombre de España con más títulos después del duque de Alba, ¿no? Y pidiendo permiso al responsable de la parroquial, dice, con el permiso del señor redactor de la parroquial berciana, que tan dignamente dirige, y respetando las ancianas y venerables canas del señor Carvajal, allí va mi opinión sobre la igualdad ignorada. Aunque en parte discrepo de su respetable modo de pensar, en algunos párrafos y pasajes de este tema por usted desarrollado hay muchas lecciones por aprender. Los que temen al comunismo y al socialismo y a la igualdad deberían aprender de memoria esas sublimes lecciones por usted apuntadas y practicadas todos los días y en todos sus actos, modernizando con una comprimida dosis de humanidad su espíritu arcaico lleno de avaricia y egoísmo. Con tan sencillo y humano procedimiento cumplirían con las sublimes doctrinas de Jesucristo. Sus almas, si es que las tienen, dejarían de ser leónicas con sus semejantes. Operando en su espíritu este cambio milagroso, todos nos consideraríamos hermanos. Desaparecería el prejuicio de distinción de castas. En una palabra, reinaría la paz y el egoísmo en todas las mentes atrofiadas, resplandecería fastuosa la justicia. En los míseros hogares amainaría pacífica la tempestad. Con este ideal en marcha no tendrían razón los socialistas y los comunistas para pedir, como hoy lo hacen la mayoría, con verdadera justicia, pan y cultura para sus famélicos y harapientos hijos, ni se harían ilusiones por la posible igualdad. Este artículo, que acaba dando vivas al jorobado y que bueno, tuvo un gran impacto, ¿no? acaba diciendo vivan las sublimes doctrinas del crucificado Jesucristo, vivan también todos los ciudadanos que las practiquen con sinceridad, dando de comer al hambriento, sin explotar a los que extraen de las entrañas de la tierra el tan necesario pan nuestro de cada día. Y por último, vivan los que trabajan sin desvelo y aportan su grano de arena al bien de la humanidad. Este artículo, cuando yo empecé a investigar, a hablar con gente mayor en Villafranca, para saber cosas de mi abuelo allí, entre ellos el escritor Ramón Carnicer, me contó que recordaba dos cosas de él. Unas aceitunas muy grandes que tenía en su tienda en La Preferida, y este artículo porque fue la primera vez que al señor del castillo alguien le respondía, ¿no? Hemos vivido lo que ocurrió con toda esta gente, ¿no? Que se atrevió en ese momento a enfrentarse a quienes querían exprimir el sudor ajeno e impedir que otros pudieran disfrutar de ciertos derechos, ¿no? Y ese espíritu, entre comillas, de ese texto es algo, y hablaba antes Olga, ¿no? De que uno es lo que es y puede saber lo que es o puede no saberlo y sigue siendo lo que es. El problema está en cómo puedes tú gobernarte a ti mismo, entender la realidad si no sabes quién eres, ¿no? Yo, al empezar a buscar a mi abuelo, estaba recuperando muchas cosas de las que soy, de las que no entendía. He entendido de dónde venía mi vergüenza, ¿no? De dónde yo me consideraba alguien inferior, porque había una mancha en mi familia, ¿no? De la que yo no podía hablar
y éramos, pues en esas castas que dice, éramos los intocables en este país, ¿no? Mientras este país dejaba a esta gente que lo que quería era pan para todos, ¿no? Bueno, pues seguían viviendo y muriendo condecorados quienes destruyeron todo eso, ¿no? Y qué intoxicados tenemos que estar de franquismo, y lo digo el primero por mí mismo, ¿no? Para ser capaces de convivir con algo así, sin explotar, ¿no? Algo tan injusto con la gente que ha construido o que algún día soñó con que yo pudiera escribir un libro y enfrentarme o criticar a los señores de los castillos, ¿no? Y pudiera ejercer ese derecho, ¿no? Y que sea un derecho. Y que nadie algún día me pueda poner una lista, como le pusieron a él, para declarar que no debería ni siquiera haber existido, ¿no? Que es en lo que consiste una desaparición forzada. Es demostrar y mostrar la intención de que alguien así ni siquiera debería haber existido. Por eso es tan grave, porque a alguien que ha nacido y que ha crecido y que ha pensado y que ha vivido, negarle el derecho a haber existido y negarle el derecho a que el fin de su vida le duela a su familia, es terrible, ¿no? Y nosotros hemos construido nuestra democracia sobre la inexistencia de decenas de miles de personas que lo que estaban soñando era que tuviéramos una democracia, ¿no? Que pudiéramos hablar con esa libertad. En estos 20 años yo he intentado hacer un recorrido un poco mental, ¿no? De, como decía Olga, de alguien autodidacta que de pronto pues, se pone en las resoluciones de Naciones Unidas, viene de exhumar a 13 hombres en el Bierzo y se cruza 3 días después, el 1 de noviembre, con un Valle de los Caídos iluminado, como si fuera la colina de Hollywood. Y de repente ese cambio de significado, que es la conversación en la que cambiamos, ¿no? Esa reunión en la que cambiamos, de repente el Valle de los Caídos que estaba allí, a mí me da un contraste brutal entre una democracia que sostiene a quien la destruyó el anterior periodo democrático y a quienes estaban luchando, cuidando a sus familias por construir derechos, los ha dejado en una cuneta, ¿no? La ley que se prepara ahora ha pegado un giro, ¿no? En su denominación. Ha pasado a ser de la memoria histórica a la memoria democrática, ¿no? El término memoria histórica siempre ha sido muy conflictivo con algunos historiadores, ¿no? Porque ¿cómo puedes juntar esas dos palabras, ¿no? Que tiene que ver, lo que hacen los historiadores es fotocopiar la verdad y lo que cuenta alguien pues es una deformación, ¿no? De lo que ocurrió. Claro, esa memoria a nosotros nos ha permitido llegar a decenas y decenas de fosas, ¿no? Sin el relato de esa memoria no estarían las fosas, porque no están documentadas prácticamente o muy pocas. Existe una documentación para llegar a ellas, ¿no? Por eso es tan peligrosa la memoria, porque para entender un país hay que conocer cuáles son los esfuerzos de sus élites por esconder lo que ha ocurrido en ese país. Es fundamental saber qué esconden y para qué lo esconden, ¿no? Y los testigos que se estaban muriendo sin hablar, porque yo creo que será la hoja de ruta de la transición. Vamos a dejar que esta gente se muera sin abrir la boca. Cuando pensaron que la podían abrir, les vamos a dar un golpe que los va a paralizar para el resto de su vida, porque van a asociar que si hablan volvemos, así que todos callados. Y esta conversación, en el fondo, es, o en parte trata de ser, o de poner fin a lo que era un crimen perfecto, ¿no? Aquí se han violado a miles de mujeres, se han hecho brutalidades, bueno, y muchas que no conocemos ni vamos a conocer, porque esa misma vergüenza que tuvo mi familia las ha ocultado para protegerse, eran bastante señalados como para que añadieran cualquiera de las burradas que pudieran sufrir las mujeres o los hombres de sus casas en los pueblos. Yo recuerdo una vez cuando hice el Camino de Santiago, en un pueblo de León, una mujer, yo iba con unos amigos, nos invitó a tomar un café a su casa, empezamos a hablar de la guerra
y ella nos contó que un soldado franquista la intentó violar, la encontró a las afueras del pueblo recogiendo un poco de alfalfa para los conejos, la agarró, se la llevó detrás de una casa, la tiró al suelo y ella contaba que en ese momento cerró los ojos y cuando los abrió el soldado ya no estaba allí, ¿no? Eso es lo que ha hecho este país. Cerrar los ojos y pensar que el soldado no siguió ahí. Con ese pestañeo de 40 años hemos vivido, como si todo ese sufrimiento, por una cuestión mágica, se hubiera evaporado el 21 de noviembre del año 1975, ¿no? Pero el soldado no se fue. No se fue ese, ni se fueron los miles que hicieron cosas como él, ni se han ido los miles que hoy están firmando manifiestos para legitimar cosas como aquellas, ¿no? Porque esa es la mentalidad que los está firmando, ¿no? Entonces, en esa lucha contra el poder, entre comillas, por robarle el fuego, ¿no? Pues había vivido, digamos, esta democracia en la que las víctimas iban a morir sin abrir la boca, ¿no? Y ahora viene este término que pasa de ser la memoria histórica, esta cosa rara, a ser memoria democrática. Bueno, nosotros siempre hemos defendido que el mejor homenaje a todas estas personas es un párrafo en un libro de texto que cuente qué hicieron, construyeron el primer periodo democrático de nuestra historia. La transición ya la hicimos en los años 30. Lo que hacíamos en los 70 era una recuperación de la democracia. Todo eso es perfecto, pero esconde una trampa, porque el poder es muy trilero y la trampa es pensar que con la aprobación de la Constitución del 78 nosotros ya teníamos una democracia, que por el hecho simple de votar ya no teníamos que pedirle más a las libertades. Y ese es el truco. Esta ley pretende que las víctimas del franquismo celebren su día de conmemoración el 31 de octubre de 1978. ¿Y por qué ese día? Ese día el Parlamento español, un Parlamento salido de unas elecciones a las que no se pudieron presentar ni partidos que reivindicaban la República, ni partidos que se negaban a dar impunidad a los franquistas, algunos como Izquierda Republicana, que habían tenido mucho poder político en el anterior periodo democrático. Ese Parlamento prediseñado para decidir y redactar lo que tenía que redactar, el 31 de octubre aprueba un texto que va a mandar a referéndum a todos los españoles. Y esta ley pretende que ese texto, que ni reconoce como antecedente democrático a la Segunda República, que ni hace en su preámbulo mención o condena alguna de la dictadura y que, por supuesto, no reconoce a las víctimas, en ningún caso las menciona. Es más, yo me he descargado todos los PDFs de los debates de ese proceso y nunca se menciona a las víctimas. No existen. El soldado no estuvo allí. Eso es lo que quiere esta ley que conmemoremos, la Constitución. Porque lo que nos quieren decir es que en 1978, como el Cándido de Voltaire, habíamos llegado a la mejor de las democracias posibles. ¿Y qué es lo que oculta detrás? Lo que está ocultando detrás esa ley y es esa memoria, la memoria de alguien como mi abuelo, es la misma memoria que quienes se atrevieron a irse a las cárceles siendo insumisos, que quienes han luchado o levantaron la voz para denunciar la violencia de género, quienes han perfeccionado y mejorado ese principio de democracia que tuvimos en los años 70. Y ese es el truco. El truco es, vamos a cortar aquí, nos vamos a hacer un autohomenaje, la generación que hicimos la transición, vamos a ver si reedificamos el mito de los años 70 y vamos a dejar fuera a todos los movimientos sociales, a todas las luchas políticas, laborales, feministas, que han estado perfeccionando ese proceso. Y por eso yo miro esta ley con mucho escepticismo, por decirlo así, porque su espíritu nace de esa forma de hacerse un autohomenaje.
Y voy a acabar contando. En estos 20 años yo he utilizado, voy a decir, diversas metáforas a veces para explicar cosas, ¿no? Algunas se han llegado a convertir casi en chascarrillos de algunos de mis amigos, ¿no? Desde el dedo de la lengua de las mariposas, en el que el niño pone el dedo en el azúcar y antes de que se lo lleve a la boca ya está sintiendo el dulzor, ¿no? Eso le explica a su maestro de cómo comen las mariposas. Y yo utilizo esa imagen para explicar que fue la primera vez en la historia que millones de personas en este país pusieron el dedo de la historia encima de un poco de azúcar, porque llevaban toda la vida poniéndolo en algo amargo, siglos y siglos, generaciones y generaciones, hasta la imagen de la película Mambrú se fue a la guerra, en la que la hija de ese alcalde topo, que ha estado 40 años oculto, cuando se entera que su madre, si sigue siendo viuda y el padre no sale del agujero, va a tener una pensión, la hija decide encerrar a su padre y aparece en una escena terrible que retrata perfectamente nuestra transición. Aparece firmando 400 letras donde ella ha intercambiado ese olvido por la posibilidad de comprar toda la gama blanca que existía en esos años, ¿no? Es una película del año 76 y habla de unas pensiones del año 79. Un olvido a cambio de consumo. No vas a ser ciudadano, pero vas a poder consumir, ¿no? Y eso, consumir, que quiere decir, vuelvo a la palabra conversación, reunirse para someterse, eso es lo pactado en nuestra transición, ¿no? Y ahora yo en esto voy dando vueltas para buscar otras imágenes y quiero acabar con una que tiene que ver con mi padre. Mi padre cumplió 10 años, 2 días después de que asesinaran al suyo. Y unos días después de que ocurriera eso, él tuvo que dejar el aula en el que estudiaba, cerrar la puerta y no volver a abrirla nunca más, ¿no? Y para mí, las huellas que dejó cuando salió de ese colegio deberían ser un monumento en este país, no solo por mi padre, sino por miles de madres y padres que incluso eran insultados por sus propios compañeros cuando iban a clase y eran expulsados de las aulas, porque por ser hijos de rojos no tenían derecho a civilizarse. Y esta barbarie es la que ha gobernado y todavía está impregnando muchas de las cosas políticas que ocurren en este país y de la cultura política de nuestras élites. La justicia es la mejor forma de limpiarla, pero cuando ya no hay a quien limpiar, ¿no?, la política y la memoria deben ser la gran herramienta para terminar con esa cultura política, que ya no debería estar aquí. Gracias. Y ahora si alguien... Bueno, no sé si alguien quiere decir algo susurrando o por... Se me ha olvidado que yo quería dar las gracias al Teatro del Barrio, ¿no?, que es este lugar maravilloso donde esta conversación de la que yo hablaba tiene aquí una de sus grandes voces en este lugar, ¿no?, y a la gente que organiza las actividades ciudadanas de los lunes, que es la razón por la que estamos aquí, y ojalá un espacio como este, pasen pandemias, pasen epidemias y pase lo que pase, siga siendo una oportunidad, ¿no?, para conversar. Así que si alguien quiere decir algo... Bueno, no, también aquí hay mucha gente que hace muchas cosas por la memoria, que también hay que darles muchas gracias. Pero voy a recordar que Senén decía, a mí siempre me gusta estas frases sacarlas de donde están. Y lo que repetía Senén era un niño que con 8 o 9 años la falange rodea a su pueblo, se lleva a 5 hombres, entre ellos a su padre, y él sale corriendo detrás del camión de la falange, quizá con la fantasía de que podía hacer algo por salvarlo, ¿no?
y cuando vuelve su casa está ardiendo. Y en la exhumación él repetía una frase, los primeros días no quería hablar, luego ya se soltó, y la frase era: todo lo que brota lo cortan, ¿no? Y él estaba hablando de la Segunda República y de ese verano del año 2002, ¿no? De que tenía miedo físico a que nos ocurriera algo mientras estábamos haciendo la exhumación, ¿no? Claro, ¿por qué sobrevive tanto el miedo? Voy a aprovechar y meto aquí una cosa. El miedo sobrevive tanto porque el poder nunca ha estado con las víctimas del franquismo. Nunca se ha retratado con ellas. No hay ni un solo presidente del gobierno en este país que las haya invitado un día a la Moncloa y se haya reunido con ellas y le haya dicho a la sociedad: yo no estoy con esos, estoy con estos, porque es donde tengo que estar. Eso no ha ocurrido en 45 años, ha ocurrido fuera de España, en esa cosa de exhibir que aquí no pasaba nada con el pasado. Ocurrió en México, en Argentina, en Moscú, con los niños de la guerra, pero aquí jamás ha ocurrido eso. Jamás alguien ha ayudado a Serena a decirle: mira, yo mando en este país y esto que está brotando no lo van a cortar. Eso no ha ocurrido. Y eso, además de ser una forma de equidistancia, es una forma de castigo a las víctimas, ¿no? Porque es seguir tratándolas como una casta intocable, alguien a quien el poder político no se debe acercar. Y ese gesto, un gesto que puede pinchar un agujero lleno de miedo y de cosas, nadie ha querido coger esa aguja y acercarla al globo, ¿no? Bueno, podríamos llamarle golpismo dialéctico, para empezar con esas palabras. Y lo segundo es: ¿cuánta gente en esta ciudad ha escuchado por primera vez hablar de Largo Caballero y de Indalecio Prieto de boca de un concejal de extrema derecha? La primera vez. Yo estoy seguro que muchísima gente, ¿no? Porque nunca nadie en un colegio, no digo que tengan que saberse su vida, pero que sepan dónde estaban, en qué momento político actuaron, y todo ese silencio, esa impunidad académica y escolar ha funcionado también en ese nivel. No, ¿Sí? Antes en lo que decía, no sé quién ha dicho que alguien decía que todo lo que brota lo cortan, recordaba como recogiendo testimonios como periodista en estos años de gente en tantos pueblos o de mi propia familia, que como chavales que se habían quedado huérfanos de padre y cuyos padres habían sido asesinados, cuando paseaban por sus pueblos había gente que les decía, o sea, que escupía a su lado y decía: teníamos que haber acabado también con las raíces, ¿no? O con los esquejes. Y este es un testimonio que me he encontrado en numerosas ocasiones, una y otra vez, ¿no? O sea, el maltrato a los supervivientes o a los huérfanos y esa amenaza de teníamos que haber acabado también con vosotros, siendo unos niños, ¿no? Bueno, pues yo voy a decir que aquí hay mucha gente que hace muchas cosas. Quiero decir, esto es un engranaje, por decirlo así, ¿no? Hay gente que ha exhumado en las fosas, veo profesores que sí trabajan estos con sus alumnos, gente que desde la academia ha producido conocimiento, familiares, que hay aquí algunos, entre ellos de deportados, cuando tú hablabas de eso, de los republicanos deportados a los campos nazis. Está por rescatar también la historia, que en algún momento tendremos que hacerlo, del nazismo español, ¿no? Porque esa fue otra gran ocultación del régimen, y es un engranaje, ¿no? Que se va moviendo, familiares que hacen montones de consultas, kilómetros, para averiguar algo. O sea, es todo un mecanismo que está por debajo, digamos, de lo que se ve, ¿no? Por debajo de lo que quiere mostrar el poder, pero que está trabajando por construir otra cosa, ¿no? Y ese homenaje tiene que ser extensivo a todos los movimientos sociales con los que yo me siento en deuda, porque en este país ha habido mucha gente partiéndose la cara por muchas cosas y siguen estando ocultos en un no lugar, ¿no? Precisamente porque su discurso se contrapone con ese discurso del Cándido de que nosotros ya hicimos una democracia maravillosa y reconciliada en los 70, ¿no? ¿Y qué más queremos? Entonces, yo quiero dar las gracias a toda la gente, gracias por venir, y
y que, vacunados o no, que estemos todos sanos y que sigamos peleando por cosas, ¿no? Que por suerte ahora no nos va, entre comillas, la vida en ello, pero sí nos van muchas cosas, que todo esto que se está despertando en un país donde hemos normalizado tanta mierda política, a veces es difícil que la hablamos, y lo voy a decir así de claro, ¿no? Entonces, a veces estas cosas forman parte o están en un nivel que tenemos asimilado, ¿no? O que hay buena parte de la sociedad hemos convivido con eso tranquilamente y a veces no nos damos cuenta de realmente de lo que significa que esté aquí, ¿no? Gracias otra vez. Hay un chico chileno, ¿sí? Que me ha dicho que te conocía. No nos pasemos.